Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. En concreto es un episodio, pues bueno, ya sabéis que en estos temas en concreto me gusta mucho indagar, me gusta mucho hablar. Ya sabéis que no solo me gusta, digamos, tocar temas como el tema de la salud mental. Lo digo en muchas ocasiones que yo creo que la variedad está al gusto, ¿no? Y de hecho, en ese sentido, yo creo que esa filosofía lo compartís vosotros, porque la verdad que tengo el mismo apoyo y realmente lo agradezco mucho, ¿no? El tema de que os guste también otros temas que no solo sea salud mental, ¿no? Y digamos que este episodio en concreto vamos a hablar de algo para mí muy importante que muchas veces, pues bueno, tiende a ser olvidado porque es una anécdota simplemente en algunas ocasiones, pero que me gusta mucho reivindicar y me gustaría reivindicar también porque creo que es importante el tema de tratar estos temas tan interesantes, aparte también de macabros en ese sentido y que por desgracia están muy presentes dentro de la sociedad, ¿no? De hecho, este tema lo hablamos ya en un programa en concreto, no el mío, un programa diferente de La Vida Así, ¿no? Con Alberto. Estuvimos hablando de, bueno, es un programa de cine donde también participo yo y participa otra persona en concreto que también ha venido al programa, donde estábamos hablando un poquito de la posición de poder, por ejemplo, de productores de cine, ¿no? Con respecto a voy a hacer según qué cosas, ¿no? Para que tú, digamos, lo hagas, y si no lo haces no vas a entrar a digamos, a mis aposentos, podríamos decir, porque a veces parece un palacio, ¿no? De decir, tienes que hacer según qué cosas, si no, estás fuera, ¿no? El tema de la posición de poder, siempre la posición de poder, yo creo que en muchas ocasiones me da la sensación que, digamos, el tema del dinero, el tema de las alabanzas, el tema de cómo estás en tu posición, corrompe más a la persona que la propia persona en sí, ¿no? Porque yo tengo una teoría y es el tema de que yo creo que va por ambas partes. De hecho, lo comentamos antes, en el momento, pues bueno, una invitada también aquí en el programa, que hablamos un poquito de las dos partes, ¿no? Yo creo que hay una parte, digamos, tema de persona intrínseca, ¿no? Con respecto a lo que está pasando, que tiene también cierta culpabilidad, ¿no? Cierta culpa, porque básicamente es la que acciona, la que reacciona con respecto a la situación y la situación en sí, ¿no? El tema del dinero, el tema de una posición grande, ¿no? O el tema de las otras personas alabando a esa persona en concreto. Pero bueno, estos tipos de temas me gusta hablarlos solo, ya lo sabéis, pero este no es el caso y yo creo que es incluso mejor para poder tratar según qué temas y quizás hay otros puntos de vista a tener muy en cuenta. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, la verdad. Una bonita mañana de miércoles. Bastante bien. Me alegro que estés aquí porque yo sé que vas a tratar vas a tratar los temas en concreto de aquí de la manera que sueles hacerlo, que es bastante bien porque tienes ciertos puntos que también son interesantes de tratar. Ya lo sabes, que aquí puedes comentar lo que quieras, lo que, digamos, veas, algo a tener en cuenta de comentar. Ya lo sabes perfectamente que estás aquí libre para comentarlo. ¿Cómo estás, Sheila? Bien, aquí. Me alegro que estés aquí también porque yo creo que este tipo de temas no solo hay que tener dos mentes pensantes, sino 3, 4, 5, 6 y las que hayan, ¿no? Porque al final lo que haces es también un poquito, no solo puntualizar solo en un tema, en un pensamiento, en una filosofía, sino que también lo agrandas y muchas veces hay que también aprender de lo que la gente, digamos, está comentando, ¿no? En muchas ocasiones hay que también un poquito tener la mente abierta, ¿no? En ese tipo de ocasiones. Y bueno, lo que estamos comentando es el tema de Hollywood, ¿no? ¿Qué está pasando con Hollywood, ¿no? Digamos, hay una mafia prácticamente ahí, ¿no? Podríamos decir, sobre todo el tema de productores, sobre todo también el tema de que en muchas ocasiones los actores se someten a, digamos, situaciones desproporcionadas según cuentan ellos, ¿no? De hecho, hay una noticia en concreto donde comenta Tom Holland, ¿no? El actor británico, muy famoso, por ejemplo, podemos decir, se nos viene a la cabeza sobre todo El Hombre Araña, ¿no? Spider-Man, pero también ha hecho otras películas, por ejemplo, Lo Imposible, que hizo del niño, ¿no? Podríamos decir. Ha hecho ciertas películas bastante interesantes, no solo Spider-Man. Pero sí que es verdad que, bueno, lo que comentó en concreto en la noticia era que estaba harto ya de la industria, que quería salirse, que quería irse. Y quería comentaros un poquito eso, un tema de que, digamos, hay ocasiones que nosotros vemos la película en sí, vemos un largometraje o incluso cortometrajes o series en sí y vemos eso, la duración. Vemos simplemente lo que se está plasmando dentro de la pantalla, ¿no? Lo que se está proyectando. Pero no sabemos exactamente la cantidad de esfuerzo que hay detrás, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, el tema de la producción, postproducción, dirección, guión, actuación, ¿no? Hay muchas cosas, efectos especiales, hay muchas cosas que se tratan y por eso las películas no se hacen en, por ejemplo,
2 horas. Obviamente, hay mucho detrás, ¿no? Y hay mucho trabajo. Y esto es lo que yo quería andar. El tema de que, por ejemplo, Matt Damon, otro actor bastante famoso, comentó lo siguiente. El tema de que muchas veces, digamos, ellos actúan como, digamos, demasiado tiempo, ¿no? Creo que dijo la cifra exacta, como las 17 horas, que actuar es trabajar 17 horas y ya lo demás, pues bueno, intentar descansar. Pero es el tema de que muchas veces los actores supeditan a cierto tipo de acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es su trabajo y no pueden hacer mucho más que hacerlo, ¿no? Pero ellos se quejan, obviamente. Quería comentaros un poquito esto, el tema de que qué os parece el tema de las declaraciones de Tom Holland, de Matt Damon. Tampoco Tom Holland en sí indagó tanto, quiero recordar, que no indagó tanto, no explicó el motivo en sí, pero sí que estaba cansado, ¿no? Yo creo que también va un poquito arraigado a las críticas, porque acaba de hacer una serie, creo que una serie, una película, no lo tengo muy, digamos, muy materializado, pero sí que ha hecho una producción, ¿vale? Y al parecer ha recibido malas críticas. Y la gente, pues bueno, digamos, ya sabemos cómo es internet, hay algo malo, vamos a achacarlo. Y ya no solo de mofa, disculpado, de risa o la típica tontería, sino de hacer daño, ¿no? Que eso es lo que aquí es bastante importante de aclarar, de hacer daño, ¿no? Y de indagar, ¿no? Y esto ha pasado en muchas películas y va a seguir ocurriendo, ¿no? Porque al final el vasto mundo de Internet es lo que tiene. Te puede ofrecer algo tan bonito como, por ejemplo, una interacción o conocer a nueva gente, como te puede dar lo peor, ¿no? Que es un poquito el espejo de la sociedad. Te puede dar tantas cosas buenas como cosas malas, ¿no? Y esto es lo que quería yo comentar, el tema de un poquito lo que hay detrás de las películas. Víctor, tema de Matt Damon, por ejemplo, 17 horas. ¿Qué opinas de que, según esta declaración, los actores, ¿no? En concreto están, digamos, actuando, podríamos decir, más de lo permitido, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas con respecto a todo esto? Me parece demasiado para una persona. O sea, yo entiendo que lo haya decidido él y tal, pero normal que luego digan que que me voy a echar un descanso, hombre. Es eso, que una persona no puede estar tanto tiempo ahí encima con el tema de que si luego le ponen maquillaje, que maquillaje son en algunos casos son hasta varias horas. No veo bien que sea tanto. De hecho, recuerdo la película de Jim Carrey, The Beetlejuice, que el maquillaje, no sé cuántas horas, digamos, estuvo para el tema de realizarlo. Es eso. ¿No? El tema de la paciencia, podríamos decir, ¿no? En ese sentido, el tema del burnout, como se suele decir, el tema de quemarse, ¿no? Con respecto a realizar algo, lo veo muy reflejado en Tom Holland, porque Tom Holland empezó a actuar desde muy joven. Claro. Empezó en Lo Imposible, ¿no? Que hemos comentado antes. Empezó desde muy, muy joven. O sea, pensad que en realidad lleva toda una vida actuando, podríamos decir, toda la vida que está. Yo creo que lleva más tiempo actuando que sin actuar, ¿entendéis? Porque empezó desde muy crío, ¿no? Y ya tiene como unos más de 25 años, quiero decir, que ya lleva bastante tiempo en la industria y está quemado. Y yo lo entiendo porque, pensad una cosa, si empezáis desde el principio ya actuando, podemos decir prácticamente, la infancia complicada, porque si tienes que actuar y la gente te está reconociendo. Y más Tom Holland, que es un chaval que ha movido masas. Sí. Pero adolescencia, también quitada. Adolescencia, quitada. Adultez es lo que te queda. Y al final reflexionas con el tema de que eres adulto y puedes hacer según qué tipo de cosas. Y te puedes permitir irte a la industria porque ya tienes algo ahorrado o ya tienes una prestación económica y dices, yo me voy de aquí porque yo no puedo más. Ya no solo la industria, sino también lo que mueve la industria, ¿no? Detrás de todo lo que hay el cine es muy mediático y en muchas ocasiones no vemos lo que hay detrás, ¿no? Celia, quería comentarte un poquito lo que estaba comentando la Víctor, ¿no? ¿Qué opinas con respecto al tema de Matt Damon, 17 horas, Tom Holland? Pues no sé, es lo que comentaba antes, que no solo pasa en el cine, pasa en muchísimos sitios, tanto aparadoras como gente de la hostelería, como de catering, o sea, porque eso lleva una preparación, lleva un proceso que entiendo que dure mucho tiempo, pero es que, joder, macho, o sea, si yo tengo que estar 14 horas con una cámara en la cara, pues no sé si podría. Están como, digamos,
están en una situación casi límite, podemos decir extrema, en ese sentido. Yo no conozco el convenio, no conozco el contrato, no conozco muchas cosas de las que no se hablan obviamente porque es confidencial. Pero yo a mí me da la sensación de que en muchas ocasiones fuerzan y digamos que cogen cualquier laguna, digamos, en cuanto a ley, ¿no? Alguna laguna para poder seguir adelante, ¿no? O ya no solo laguna, sino posición de poder, que aquí es donde podemos estar hablando, ¿no? El tema de que yo, digamos, puedo que hagas, ¿no? Que realices según qué cosas. ¿Por qué? Porque yo soy el que controla. ¿Por qué? Porque yo soy el que pone el dinero. ¿Por qué? Porque sin mí no se va a poder realizar todo esto. Sin mí, oye, tú eres prescindible, tú no eres nada. Puedo contratar a otra persona que esté dispuesta a hacer lo que yo te estoy pidiendo ahora mismo, ¿no? Y esto es lo que pasó con Harvey Weinstein, ¿no? El tema del productor de cine, ¿no? Que digamos, estuvo en una polémica hace unos años con el tema de #MeToo, que estaba comentando un poquito eso, ¿no? El tema de que Harvey Weinstein dijo, bueno, y realizó según qué cosas, ¿no? Digamos, sobre todo de manipulación, de chantaje, sobre todo chantaje, con el tema de que, sobre todo creo que eran mujeres, comentando el tema, era productor de cine, y decía lo siguiente: si tú no realizas según qué cosas, no vas a entrar, ¿no? Ciertos abusos, ¿no? El tema de esa posición de poder. Y de hecho es interesante, a la vez que macabro podríamos decir, el tema de que una persona cómo se puede corromper. Porque quizás, yo no lo sé, no conozco a la persona en concreto. Yo siempre estoy con la filosofía de que para juzgar a una situación hay que mirar las dos bandas, hay que mirar las dos partes. ¿Por qué? Porque por mucho que una parte sea más mediática, la otra no quiere decir que sea verdad o que tenga más verdad, ¿no? Y bueno, yo por ejemplo puede ser que Harvey Weinstein en su momento, quizás si la posición en poder podía haber sido una persona totalmente diferente, ¿no? En muchas ocasiones me da la sensación de que sobre todo lo que nos cambia es sobre todo la situación en donde vivimos, en qué país, en qué situación económica, ¿no? También obviamente nuestra parte intrínseca, pero yo creo que va todo relacionado, porque yo tengo claro que si hubiera nacido en otro país o con otros padres hubiera sido una persona totalmente diferente. Yo creo que lo tengo más claro, ¿no? Y esto con el tema de Harvey Weinstein me da la sensación de que se corrompió con el dinero. Yo creo que quizás también es un factor muy importante de la persona en concreto, no digo que no, pero sobre todo el tema del dinero, que era básicamente tan poderoso en el sentido de que se hace o no se hace, porque es el que ponía el dinero, que lo sintió como algo rico, como algo, digamos, goloso, como algo que atrae mucho, y dices, es que el poder al final trae muchísimo, ¿no? Y quería preguntaros esto, el dilema entre la persona en concreto, digamos, es corrompida por el dinero o por ella misma, en la posición del poder o por ella misma, ¿no? Esto es lo que quería preguntaros en concreto, o ambas cosas, ¿no? Quería preguntarte, Víctor, un poquito, pues eso, el tema de ¿qué opinas con respecto a esta pregunta? Pues a ver, yo veo que pasa mucho, pero me gustaría pensar que alguien que está en esa posición dice, no voy a cometer errores, o sea, voy a cometer los mínimos errores, o lo básico de un ser humano, que es no acosar a los demás, lo básico, y esas cosas. Pero es eso que, a ver, si yo tuviera dinero como ellos, no haría eso. Yo me gastaría en la tienda del Fornite todos los días el dinero, es lo más seguro. Eso no hace daño a nadie. Bueno, a mí sí, pero bueno. Cosa aparte. Es eso que me gustaría pensar que no todo el mundo puede llegar, no todo el mundo puede llegar a ser eso. Simplemente también puede ser que esa persona haya tenido muchos problemas y que luego pues haya desarrollado algún tipo de problema con otras personas y entonces le haga hacer ciertas cosas por su posición. Yo creo que en ese sentido, yo creo que en muchas ocasiones, digamos, hay personas más susceptibles, otras personas que no, otras personas que les gusta más el poder. Muchas veces el tema del poder va supeditado también al tema de las carencias. ¿Cuántas veces hemos visto que, por ejemplo, un bully se ha metido con otra persona que físicamente es más débil, ¿no? O socialmente hablando, vaya, más débil, y se ha metido con ella para sentirse superior? ¿Por qué? Porque tiene carencias. ¿Por qué? Porque tiene ciertas limitaciones que las que tiene que llenar con otra persona en concreto, ¿no? Y esto en concreto también se puede pasar al tema de, vaya,
a otras personas que, por ejemplo, llevaba toda la vida, digamos, siendo una persona normal y corriente, o una persona, podemos decir, a lo extremo, el tema de que no lo quería, no le interesaba, una persona, pues, una persona, ¿no? Y cuando ya está, digamos, adentrado en esta posición, que todo el mundo la alaba, que todo el mundo le tiene en cuenta, al final te lo crees porque, digamos, se te presenta algo tan grande que no lo quieres rechazar y lo quieres retener a todo coste, ¿no? Este tipo de cosas me parecen me parecen muy bien, tema de aclararlo, porque me parece algo tan importante que a veces no se habla, porque juzgamos muchas veces con el tema de la acción, y está bien, a ver, es la acción en sí lo que verdaderamente agranda todo y es lo que verdaderamente es el núcleo. Pero en ocasiones hay que ver por qué se hace esto, ¿no? Y por qué esta persona es en concreto de esta manera. Todo esto, ¿no? Sheila, ¿qué opinas con respecto al tema de la pregunta que le hice a Víctor? Con respecto al tema de, bueno, si la persona en concreto es ella misma la que tiene culpa o es el poder que lo corrompe o ambas cosas. Yo creo que son ambas. O sea, si eres una persona que no está acostumbrada a tener X dinero o X estabilidad económica, pues al tú tener, pues es como, jolín, ahora sé lo que se siente poder comprar el pan todos los días, por ejemplo. Entonces, claro, empiezas el pan y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé quinto. Entonces, es eso, te da igual gastarte 60 euros, vamos a decir, a lo mejor en un delivery, porque es que mañana o en 5 minutos te vas a poder pedir otro, porque tienes esa estabilidad como para decir, es que me lo puedo permitir. Entonces, imagínate a alguien que tiene muchísimo dinero y dice, bueno, vale, pues empiezo con una cosa, empiezo con otra, entonces se crece, se sube. Y al momento que se le va la cabeza, o sea... ¿Cuántos actores le han pasado eso? Claro. ¿O cuántas celebridades le han pasado eso, no? El tema de que está expuesto a tantas cosas que al final no sabe ni cómo gestionarlas, ¿no? Claro. Esto me recuerda, por ejemplo, al caso de Justin Bieber, ¿no? Con el tema de que él ya empezó a ser famoso desde muy crío. De hecho, empezó, vamos, digamos que se levantó con el pie izquierdo, en el sentido de que hizo el boom, su primer boom fue lo más odiado de internet, podríamos decir. Me acuerdo en aquella época, en 2010, ¿no? Cuando salió con el tema de Baby, la canción de Baby. Me acuerdo que todo el mundo, pues bueno, digamos, le criticaba y tal. Obviamente no es una canción que yo, digamos, sea de mi agrado, o realmente, pues bueno, ahí está. Tampoco hace falta... Una cosa es diferenciar el tema de la persona en concreto con respecto a lo que está haciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces se le criticaba porque no se pensaba en las consecuencias, no se pensaba un poquito lo que estaba pasando y sobre todo es que era un crío. Si me lo dices a una persona ya adulta, pues bueno, dentro de lo malo, pues decimos que, vaya, es una persona adulta y más o menos lo puede gestionar. Pero estamos hablando de un crío que empezó ya como empezó, y todo internet criticándolo, y digo, es que normal que haya hecho según qué cosas, no lo justifico en sí, pero me refiero que si yo me pongo en su caso, es que yo habría salido trastornado, lo digo de verdad, lo digo en serio. O sea, si yo estoy toda mi vida de infancia, ¿vale? Infancia prácticamente para adolescencia, si estoy toda mi vida, digamos, supeditado a ciertas críticas, pero ya no críticas, sino insultos, metiéndose en mi vida, que no paran de hablar de mí. Y amenazas de muerte y cosas Amenazas de así. muerte y todo esto, dices, es que yo me pongo en esa posición y digo, es que ¿qué habría sido de mí? Bastante, yo creo que en muchas ocasiones he visto que bastante que he aguantado, ¿no? En ese sentido. Y mira que para mí es un artista que ni me va ni me viene, no pasa nada. Pero por el mero hecho de que no me venga o me deje de venir, quiere decir que yo tenga que insultarle o tenga que decir todo esto, por el hecho de que es un contenido que a mí, pues bueno, a mí no me causa nada, ¿no? Quería comentaros eso. Digamos, imaginaos, ¿no? Imaginaos que vivís la vida de Justin Bieber, ¿vale? Realizáis alguna cosa que a vosotros os gusta mucho, por ejemplo, pero digamos que en ese sentido todo el mundo lo odia. Pero eres muy famoso, pero te odia. Eres una infamia, podríamos decir. Infamia con algo que realmente tampoco es infame, simplemente es una canción. Pero fijaos, ¿no? Lo que puede llegar a internet. Víctor, imagínate en la posición de Justin Bieber, ¿cómo estarías? ¿Cuál sería tu pensamiento con respecto a la sociedad? Hombre, a ver, sería el peor, sobre todo contra esta gente de internet. Pero es eso, o sea, estaría hasta los huevos. Porque encima sería 24/7, casi siempre. De comentarios. Y encima, tiempo después la gente ha seguido. Así que tampoco, aunque pase el tiempo, internet es lo que es. A veces es un pozo de mierda. Y bueno, a veces es maravilloso. Depende.
pero es un poco... No quiero sonar como Nietzsche, no quiero ser tampoco así tipo pensamiento cínico, pero en ese sentido yo creo que es un reflejo de la sociedad. Aunque duele decirlo, ya, bueno. es un reflejo de la sociedad y más con el tema de Internet, porque pensad que Internet es máscaras. Tú puedes ponerte una máscara, como pasa con Anonymous, por ejemplo, Sí, la máscara de V de Anonymous. Vendetta, Sí. ¿no? Podemos decir un ejemplo así más directo que nos podemos asociar todos. Por cierto, V de Vendetta, un cómic muy interesante que os recomiendo leer, de Alan Moore, pero bueno, no tiene que ver con Anonymous, pero bueno, digamos que es como la imagen, ¿no? Como la imagen, Sí. la cara, podríamos decir, nunca mejor dicho, de... Sí, a lo que vemos como alguien que es anónimo, Claro, básicamente. exacto. Y bueno, básicamente en Internet tienes ese escudo social, digamos, emocional también, el tema de que no me conoces, pero yo sí que te conozco. No me conoces, pero yo sí que te conozco y muy, muy bien, y por lo tanto tengo esta posición de poder, no sé qué os recuerda, donde puedo hacer lo que me da la gana. ¿Por qué? Porque realmente no soy anónimo y por lo tanto no hay nada que puedan hacer contra mí. Que eso es mentira en cierta parte, porque prácticamente te pueden rastrear y ya está, ¿no? Pero en un insulto, en un tuit tonto, ¿quién te va a rastrear? ¿Quién va a ir a decir tal? Un tuit me refiero, no me refiero a acoso de forma insistente, pero un tuit, pero es que no solo es un tuit, es otro, con respecto a otras personas y otras personas. Ya no solo es una persona que insiste contigo, sino son varias y varias y varias y varias. Sheila, quería comentarte un poco lo siguiente. ¿Qué opinas con respecto? Imagínate que estás digamos, en la posición de Justin Bieber, tienes, ¿cuántos años tendría? 14 años, todo el mundo te odia. Yo pues me hubiera matado. A ver, no tan literal, pero sí que hubiera dicho, joder, en plan, tanta rabia o tanto odio desprendo de una canción que literalmente digo baby baby. O sea, no sé, aparte es una persona de 14 años, o sea, al Exacto. fin y al cabo está siendo manejado. O sea, obviamente él quiere hacer eso, pero que yo creo que tampoco sería decisión completamente suya. O sea, Para nada. estaría su madre, estarían los productores, estaría mucha gente que quiere vender, también moviendo el odio, porque es eso, si se sabe que esta persona mueve odio, pues van a hacer que la odien, porque creo que hizo una canción para los Minions y le cayó la de Dios. O sea, que también es el propio marketing. ¿Y cómo le vas a entrar a esa persona que estén haciendo marketing rollo? Es que sabes que la gente te odia. Entonces vamos a aprovechar que la gente te odia. Para sacar algo. Claro, para sacar lo que sea. Imaginaos, o sea, mira, esto yo por ejemplo no lo sabía, pero imaginaos esa posición. Yo me estaba pensando, porque mientras lo decía digo, Dios mío, ¿qué habría hecho yo? O sea, digamos, ¿qué visión tendré yo de la sociedad tan diferente a lo que yo tengo ahora mismo? Pero porque yo he vivido de otra manera, ¿sabéis? He vivido de forma, entre comillas, dentro de mis conocidos, anónima, podemos decir. Yo no soy para nada conocido, yo no soy conocido. Y digamos que en ese sentido, pues yo no he sentido según qué cosas con respecto a él en concreto, porque es que él era y es, aunque no tanto como antes, no se habla tanto, pero era mundialmente conocido prácticamente. Era el mártir. Era el conejillo de indias de todos, básicamente. Era simplemente, pues eso, el tema de que... ¿Con quién nos burlamos? Pues de Justin Bieber, ¿no? En concreto. Claro, y luego cuando fue a la cárcel la gente súper sorprendida, en plan, tía, es que ¿qué te esperas? Una persona que ha recibido odio tantísimo tiempo, normal se le va a ir la puta cabeza. Y sobre todo desde tan crío. Porque mira, me dices, empiezas el odio a los 40 años, ¿vale? Cuando estás 40 años tienes cierta idea con respecto a la sociedad, con lo que está pasando. Y podría hacerte daño y mucho daño, no quita eso para nada, ni mucho menos, pero tienes la cabeza más amueblada, podríamos decir, más formada. Pero es que empezando desde tan crío, empezando y Sí, aguantando. Y ya te odia todo el mundo, pues... Y por mucho que hagas algo, alguien Claro, siempre. O sea, la moda es odiarte. Exacto. Por mucho que intenten, por mucho que te esfuerces, por mucho que intentes expresarte, va a haber más odio que alabanzas. Quiero comentaros un poco porque hay otro ejemplo de lo que pasó con el tema de un crío en concreto de una película muy famosa, Anakin Skywalker, el niño, el actor, del episodio 1, ¿vale? Podríamos decir, no de Hayden Christensen, no, ese es otro, ese es cuando es más adulto. Me refiero
o David Prowse, que es Darth Vader en sí, pero me refiero de niño, Anakin Skywalker, episodio 1, ¿vale? 1999, creo recordar. A ese chico le cayó una cantidad de críticas, pero ya no es... Vale, tú puedes criticar a un crío, pero también tienes que tener el contexto. Que primero es un crío, ¿vale? Eso es lo primero. Bastante que está en una superproducción de Hollywood porque... Vale, Star Wars será todo lo que tú quieras. A mí, por ejemplo, me gusta. De hecho, me gustan más los videojuegos que las propias películas en sí. De hecho, hay un juego en concreto, Knights of the Old Republic, que lo recomiendo mucho, un juego de rol. Pero bueno, el tema es que... Imaginaos el tema de que te critiquen tanto de tan crío, ¿no? Pero tanto, y que se metan contigo porque has hecho una película que, por cierto, es que yo creo que yo creo que me da la sensación de que debería haber más alabanzas que críticas, porque dices, primero, es un crío. ¿Tú qué habrías hecho con 9 años que tendría perfectamente, aunque tuviese 15? Lo mismo es, ¿sabéis? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué habrías dejado de hacer? ¿No? En ese sentido. Y tampoco lo hace tan mal el chaval. Yo no lo veo tampoco obviamente es un crío y obviamente hay ciertas cosas que les va a costar hacer porque necesita experiencia, pero a mí me da la sensación de que lo hizo bien, cumplió con el tema del papel en sí. Y esto hizo mucho mella en él, en el actor en sí. De hecho, tuvo ciertos problemas con respecto a la ley, ¿no? Por este tipo de cosas, trastornado. Otra persona en concreto, por los golpes de internet, ¿entendéis? El tema de que la posición de poder, digo, es que parece que no, parece una tontería, pero en realidad nosotros tenemos bastante poder en internet, ¿eh? No lo creemos porque decimos, vale, es un tweet, es un mensaje, es un comentario, es una palabra, pero tenemos mucho poder. O sea, tú, por ejemplo, puedes hacer un tweet que para ti puede ser muy estúpido o una tontería, pero puede hacer daño a más a una persona. Que tú no tenías la intención de hacer daño, por supuesto, o sí, no lo sé, pero quizás no tan grande. Pero esa persona puede ser más susceptible que tú. Es decir, y ya no solo eres tú, sino otra persona. O sea, que no solo te fijes en tu acción, sino que hay varias también en general. Es eso, el tema de que nosotros tenemos mucho poder y a parecer a veces ni siquiera lo gestionamos bien, porque, digamos, nos abalanzamos en cosas que no tenemos que abalanzar, es una tontería abalanzarse, ¿no? Y en otras cosas que no. Sí que es verdad que en internet hace unos años, con el tema de hashtag #MeToo, ¿no? Con respecto al tema de bueno, lo que pasó con el tema de MeToo con respecto, pues bueno, al tema de Harvey Weinstein y todo esto, a mí me da la sensación que en ocasiones, pues, digamos, sí que se hablan de cosas importantes, ¿no? Pero en otras ocasiones no. En este caso sí que se habló, obviamente, ¿no? El tema, porque es un tema, vaya, bastante candente, ¿no? Podríamos decir. Así que para mí en ese sentido me parece muy importante, pues, digamos, a tener en cuenta, ¿sabéis? Quería comentar eso simplemente. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.
volvemos a este programa tan interesante, al menos yo, por mi parte debo decirlo. ¿Por qué? Porque no solo estoy yo solo, como ya sabéis, me acompañan otras personas que quizás incluso hablan mejor que yo, ¿no? En este sentido, pero bueno, es lo que estábamos hablando. Vamos a retomar un poquito lo que estábamos hablando en concreto, y es el tema, por ejemplo, lo del actor de Anakin Skywalker. Quiero decir, imaginaos de tan crío, ¿no? Tan crío que ya te critiquen, y encima te critiquen de forma sin contexto. Es decir, vale, puedes criticar una actuación, pero también tienes que tener el contexto de que es un crío, ¿no? Y que habrá algunas cosas que no pueda poder realizar o necesita experiencia, y hay que entender todo este contexto, ¿no? En concreto. Por eso yo digo que a veces hay que tener un poquito la visión no solo crítica, sino también de... bueno, no, sí de crítica, pero crítica con contexto, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que en muchas ocasiones se olvida porque nos fijamos solo en nosotros mismos, en nuestra experiencia en el cine y poco más, pero también hay que ver a la otra persona en concreto, ¿no? Y sobre todo cuando es un niño, y hay que entender que quizás en tu posición, quizás en su posición, esa persona en concreto, en su posición, digamos, si esa persona en concreto que ha criticado estuviera en la posición del criticado, quizá lo hubiera dicho incluso peor. Quiero decir, tampoco sabemos el contexto, no sabemos absolutamente nada, pero sin embargo criticamos, ¿no? Algo muy característico en nosotros. No pensamos las consecuencias, simplemente criticamos. Se ha visto muchas veces en Internet y se va a ver muchas veces en Internet. Eso prácticamente no lo podemos regular, a no ser que esto sea una distopía. Pero bueno, en fin, digamos, lo que estaba comentando, ya no solo el tema de un poquito de las víctimas, ya no solo vamos a hablar de las víctimas, vamos a hablar también de las personas que realizan todo esto, ¿no? En concreto, el tema del poder, el tema del poder mediático, porque ya no solo es poder económico, sino mediático y de posición jerárquica, podríamos decir, ¿no? Que, por ejemplo, el tema de los productores, como el tema de Harvey Weinstein, ¿no? Retomamos un poquito el tema porque creo que tengo que aclarar ciertos puntos. Por ejemplo, como hemos dicho, el tema del contexto, el tema de que a veces se puede incluso corromper la persona en concreto por el tema de la posición, el tema de las alabanzas, el tema del dinero, pero a veces también es la educación, a veces también es porque, digamos, empezó, digamos, en ese sentido, se crió, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, en una sociedad de alto standing, podríamos decir, y ve a las personas en concreto, pues bueno, de baja calidad, podríamos decir, ¿no? Y por lo tanto se tiene esa visión, pues, altiva, casi autoritaria, podríamos decir, en ciertas ocasiones, de que tú eres simplemente un sirviente, ¿no? Simplemente eres nada y vas a hacer todo lo que yo diga. Y si no, te puedes ir, pero créeme que voy a decirle a todo el mundo que eres de esta manera, de esta manera, de esta manera. Aunque sea mentira, pero como yo tengo una posición de poder, ellos me van a creer. Tú te van a creer a ti que no eres nada, te van a creer a ti que tú no tienes nada, o no eres una gran actriz, o simplemente eres una actriz o un actor de medio pelo. ¿En serio? ¿Eso crees? Y muchas ocasiones ha pasado, y no solo pasa en Hollywood, de algo tan estratosférico o tan grande como Hollywood, ¿no? Es que pasa también en los pequeños, digamos, residencias, los pequeños momentos, las pequeñas localizaciones. Quiero decir, de hecho, yo creo que me da la sensación que incluso pasa incluso más, porque es más clandestino, es mucho más amateur en ese sentido, y hay más, da pie a realizar ese tipo de cosas, ¿no? En concreto, o sea que hay mucho más, y de las cosas que no se habrán hablado, porque en muchas ocasiones decimos, vale, quizás ha destapado todo, pero es que muchas veces la gente calla, por miedo, porque esto es así, porque tú tienes un trabajo y tienes que realizarlo y tienes que llevar el pan a casa todos los días, y si tú criticas a tu jefe, es tu jefe y puede hacer lo que le da la gana, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el tema del productor, ¿no? En el sentido del actor tiene varios jefes, el tema del productor, el tema del director, pero ¿entendéis el punto que estoy diciendo? Al final el productor es que pone dinero, si se va el productor, la película complicada. No sale. Por mucha predisposición que tenga el director, si no tiene dinero, poco va a hacer, Claro. ¿entendéis? Así que al final el productor es prácticamente el que realiza la película, o el que da el primer paso, ¿no? En ese sentido. Es un poco lo que comentó Víctor, el tema de que yo creo que sí, yo también tengo cierta fe en la humanidad, o quiero pensar que tengo fe en la humanidad, el tema de que por mucho que tengas dinero, puedes ser una persona, digamos, recta, en el sentido de que se te bajen los humos con respecto a lo que te está pasando, ¿no? Y tener los pies sobre el suelo, porque realmente, si lo pensáis de forma muy fría, tener mucho dinero no implica nada, cognitivamente hablando, en cuanto a inteligencia, en cuanto a valores.
No, obviamente es algo que a mí me gusta, por ejemplo, tener una posición económica estable, y la tengo, pero entendéis el punto, ¿no? Mucho más estable de la que tengo yo. Obviamente, no voy a engañar, por supuesto, pero digamos que no es ninguna prueba de que yo sea o más inteligente o que sea, digamos, más, digamos, podemos decir, moralmente superior, todo este tipo de cosas. Yo creo que el dinero es algo, pues bueno, algo condicional, podríamos decir, en una condición, ¿no? Algo así, una posición que sí la tienes, algo que agradeces, pero que tampoco te define como persona en muchas ocasiones, ¿no? Porque muchas veces heredas el dinero y ya está, ¿no? Quería comentaros un poquito, pues, el tema del dinero en sí, porque en muchas ocasiones se ve como algo negativo, ¿no? Por el tema, sobre todo, el tema de las críticas de política, sí, en general, pero quiero andar mucho más. El tema de que muchas veces, a veces se tilda muchas veces el dinero como algo negativo, en muchas ocasiones no equitativo. No es equitativo, por supuesto, por eso está el capitalismo. Tampoco hay mucho más que hablar. A ver, tú obtienes lo que generas, ¿no? En muchas ocasiones se ha visto, por ejemplo, en tema del fútbol, que mueve mucho dinero, ¿no? Y que en muchas ocasiones hay otras cosas, otros oficios que son, podríamos decir, objetivamente hablando, que son más útiles para la sociedad, como podemos decir los médicos, la sanidad, podríamos decir en general. De hecho, yo con la sanidad pública, tengo ciertas sencillas, ¿no? Ciertas cosas que digo, Dios mío, aquí hay que cambiar ciertas cosas, pero por ejemplo en el fútbol se está moviendo muchísimo el tema del dinero. Quería comentaros eso lo siguiente: a mí me da la sensación que es un tema tan simple como tú obtienes lo que generas. Y esto pasa en YouTube también, ¿no? En los podcasts, en el mundo de los podcasts, ¿vale? Yo objetivamente puedo ser, digamos, técnicamente hablando, imaginaos que yo tengo un estudio súper grande, técnicamente puedo yo ser superior, pero eso no quiere decir que sea, digamos, más mediático que otra persona que quizá lo puede grabar en su habitación con 4 cosas y tirando, ¿no? Esto suele pasar mucho en internet. Al final, obtienes lo que generas, ¿no? ¿Lo veis justo? ¿Lo veis que tendría que ser algo más equitativo, más general? ¿Cómo lo veis? Por ejemplo, Víctor. Hombre, es que en el ejemplo del fútbol y, por ejemplo, la sanidad, me parece muy grande la diferencia. Pero absurdamente grande. Pero claro, los futbolistas tienen publicidad, tienen marcas que los representan. Bueno, que representan a las marcas, vaya. Los médicos sí, obviamente, esto es clave para el mundo. Cirujano, un médico, arquitecto, lo que sea, un ingeniero de caminos, lo que sea. Hacen mucho más. O sea, sí, es que lo otro, ya te digo, es sobre todo el tema de las marcas que ponen la pasta. Sí, y sobre todo también los partidos de fútbol. Claro. Y yo creo que mucha gente tilda que es discriminación. Yo no creo que sea discriminación, es más bien quién genera más. Sí, es tan también frío, porque es que el dinero al final pero hay que manejar de forma fría. Es que es lo que es. Lo que es. Tú estás aquí, yo ahora me saco unos partidicos, me llama Nike. Mira, tío, te damos esto, te hacemos encima unas zapatillas de puta madre, las zapatillas se compran como si fuera barras de pan y se saca lo que se saca. Es que, fijaos, es lo que hay. Imaginaos una sociedad donde, digamos, donde, por ejemplo, los médicos fuesen dentro de, obviamente son reconocidos, pero son mucho más reconocidos que el fútbol, ¿vale? Que tienen hasta propias zapatillas y cosas así. No, tienen propias patas de marca. Tienen hasta mascarillas y demás. Claro, exacto. Pero en ese sentido también lo veríamos en parte mal porque, no me refiero no solo en sanidad, prefiero otras cosas como, por ejemplo, podríamos decir otras cosas más zafias, más simples. Pero bueno, en ese sentido, digamos que todo tiene un contexto y no solo es también la actividad en sí. ¿Que es injusto? Sí y no. Porque es justo es en una parte porque obviamente obtienes lo que generas. También es injusto porque en ocasiones vemos como el fútbol lo piramidal, pero en realidad no es lo más grande, en el sentido de que primero va la salud, en mi opinión. Es que es la cosa, o sea, sí, el fútbol estará muy bien y tal, a mí ni fu ni fa. Que es deporte, o sea, que es que la cosa es un entretenimiento que que, bueno, luego te puede venir a decir, no, es que es mi vida, y yo qué sé. Bueno, a ver si algún que otro futbolista o algún Los fanático. Los futbolistas sí, pero a ver, fanático es decir, a ver,
literalmente simplemente eres fan de fútbol, tampoco es aquí... Claro. No te van a dar nada por ello. Mira, podemos hacer un ejemplo muy sencillo. Bueno, comenta Sheila primero antes que nada, el tema de con respecto al tema de, por ejemplo, el fútbol, la diferencia en cuanto a salario, podríamos decir, en cuanto a dinero. ¿Qué te parece? ¿Injusto, justo o las dos cosas? A ver, yo es que creo que la diferencia que hay es que el fútbol sí se graba. O sea, sí que es algo que puedes ver, es algo que te avisan, te dicen, pues Barça-Madrid, que eso llama mucho la atención. Entonces la gente habla, lo comenta, tal. Pero es que tú no vas al médico y ves como un cirujano está cortando... está operando a corazón abierto, ¿sabes? Y más a un aprensivo, como yo. Claro, Por o sea, ejemplo. no te lo están grabando, no te dicen el superdoctor, no sé quién. Exacto. No, o sea, no te lo graban porque es privacidad, o sea, y ahí hay una gran separación. ¿Que es justo? Pues seguramente no, porque un médico hará más que un futbolista, porque el futbolista vende su vida poco más. Pero es eso, en plan, no te van a grabar las 24 horas como es en un hospital, o sea, no puedes, es imposible. Exacto. Y en ese sentido, pues bueno, veo las dos bandas, el tema de que obtiene lo que generas, tan sencillo como eso, aunque a veces sí que es verdad que lo sencillo tiende a ser polémico. Y también entiendo el tema de que muchas veces, pues bueno, los doctores tendrían que tener más retribución económica o más, digamos, en ese sentido, más reconocimiento mediático con respecto a lo que están realizando, ¿no? Quería poneros un ejemplo en concreto porque, mira, yo creo que hay que diferenciar entre es mi pasión, me gusta, es un entretenimiento, para mí es mi pasión y es mi vida, decir, vale, esto se merece más que esto, porque objetivamente me da la sensación, yo por ejemplo, yo soy una persona que me gustan mucho los videojuegos, ya lo sabes, Víctor, bien, perfectamente, y de hecho este ejemplo va para los dos. Si Sheila también puedes poner bueno, si te gusta también, pero digamos que si te gusta otra cosa, imagínate la cosa que más te gusta, ¿vale? Quitando, pues bueno, si te gusta sanidad, bueno, lo No, intentamos la verdad planear. es que no, pero bueno. Pero digamos que en ese sentido, pensad en ello, ¿vale? Pensad en eso, lo que más os gusta, y veis que genera mucho más que, por ejemplo, un médico. Yo, por ejemplo, me pongo en esa perspectiva y digo, para mí es injusto, por mucho que sea, entre comillas, mi vida, o por ejemplo puedo vivir de ello, por ejemplo soy programador, ¿no? No lo vería justo, porque en ese sentido yo veo que es más, digamos, podemos decir, más importante en cuanto a salud, podríamos decir, obviamente, ¿no? Por supuesto, por Dios, pero más, digamos, más núcleo, más, digamos, más central, ¿no? Más capital, podríamos decir, en cuanto a importancia en la sanidad. Y en parte no estoy de acuerdo que, por ejemplo, cobre más que un médico. Podríamos, un ejemplo, podemos decir. O sea que, por mucho que sea tu vida, también hay que hacer un poco de diferenciación, ¿no? Y decir, oye, en ocasiones sí, y puedes admitir que no es justo, yo tampoco estoy diciendo que te rebajes el sueldo, no, vamos a ver, vamos a ser listos. Lo primero, vamos a ser inteligentes. Si te dan el dinero, cógelo, es que no pasa nada, quiero decir, digamos que en ese sentido, Dios, estás cobrando lo que generas, al final del cabo, ¿no? Pero sí que es verdad que también tienes que tener esa otra visión y ser, en ese sentido, ser humilde y decir, bueno, pues en realidad quizás esto no debería ser de esta manera, ¿no? O tendría que ser equitativo. Tampoco soy una persona para determinar qué es mejor o qué es peor, pero desde mi punto de vista, ¿no? Yo entiendo esa misión capitalista de decir, oye, obtén lo que generas, Enzo, no pasa nada, ya está, es así es como se ve el mundo. Y de hecho, es lo que ahora mismo está funcionando. Es lo que funciona dentro de lo malo, lo bueno, es lo que funciona. Pero lo mismo con el tema del comunismo. Es que hay cosas tanto buenas como malas, también la perspectiva de otra persona. Es decir, al final hay que mirar qué es lo menos malo. Ese es el punto. Muchas veces pasa en política y muchas veces pasa pues en la vida cotidiana, ¿no? Podríamos decir. Pero imaginaos el tema de que una cosa que os gusta sea más remunerado o más reconocido que, por ejemplo, un sanitario, podríamos decir, ¿no? En ese sentido. Ponerse un poco en el papel. Claro. Víctor, ¿qué opinas? ¿Sí que tendría la misma visión que yo o...? Pues hombre, sí, pero por el tema de que yo veo lo que hacen en el tema de médicos y digo, obviamente, es que están haciendo cosas más importantes. Es que es prácticamente salvando vidas. Que es literalmente salvar la vida en lo que sea, incluso en simplemente estar ahí
ayudando a un cirujano y cosas así, quiero decir, estás haciendo más. Ya luego lo que generes, sí, es eso. Mira, yo por ejemplo, ahora pasamos a Sheila, pero quiero incidir en una cosa. Ya no solo, por ejemplo, en programador, pero podemos hablar, por ejemplo, que a mí me interesa mucho y quiero adentrarme al tema de actor de doblaje. Yo como actor de doblaje digo, vale, yo cojo el dinero porque es mi dinero. Y es así, y lo he ganado, y oye, lo he ganado con toda la ley. Claro. Exacto. Pero yo tampoco puedo decir, oye, tal... obviamente obtengo lo que genero, no pasa nada y se dice y ya está, es así como se mueve el mundo, hay que ser también directos, no pasa nada por decirlo. Pero sí que es verdad que me parece un poco injusto desde mi punto de vista, aunque digamos cobre bien, en ese sentido me pareciera injusto que por ejemplo alguien en una posición tan importante, una profesión tan importante y tan imprescindible, ¿no? De hecho nosotros dependemos de ellos. Claro. Exacto, ¿no? Y que se cobre menos, pues obviamente tampoco estoy de acuerdo, quiero decir, pero también veo esa perspectiva diferente. Es lo que yo digo, que en muchas ocasiones nosotros nos tildamos a... No, es injusto, es justo, claro, es pero gris. Es muy difícil. Es un gris, no es ni blanco ni negro, es un Exacto. gris. Es decir... Elegir cuál es peor. Claro. O sea, o cuál es... No, quiero decir, cuál es menos peor, menos mal. Ya, exacto. Es la cosa, es eso, es lo que hay. Claro. La vida es así. Claro, exacto. Sheila. Y es que los médicos es algo que están ahí, somos conscientes que están ahí, pero no sé, es como que no le damos su valor. Yo en el tema médico soy bastante hater porque he tenido muy malas experiencias. Yo también. Ya. De hecho, de eso íbamos a hablar, pero comenta. Y... De eso tenemos un programa entero, si hace falta. Sí. No, yo tengo un programa entero, de hecho. Pues mira, ahí está. Y eso, no sé, es como, vale, tú tienes tu valor, pero obviamente va a vender más, por ejemplo, un juego que se ha estado esperando mucho, que tiene mucho, yo que sé, mucho hype, mucho lo que sea, que una persona que a lo mejor me escayola la pierna, o sea... Ya. También hay ejemplos también. Va a ser hay menos ejemplos. relevante, Sí. pero no sé, tampoco es por irme al caso de extremista de me va a salvar la vida, me va a curar el cáncer. No, es como que una persona me escayola la pierna, a lo mejor para mí no es tan relevante como yo jugarme 17 horas de un juego. Exacto. Sí, hay casos y casos, sí, exacto. Y esto lo que yo quería hablar, el tema de, por ejemplo, la seguridad social. Ya sabéis que yo soy una persona, pues bueno, que tengo mis más y menos con respecto a la seguridad social, porque realmente, y lo hablo así de forma directa, sé que obviamente hay profesionales que lo hacen bien, pero hay ciertos profesionales que me han tocado a mí la seguridad social que me han tratado mal. Me han tratado básicamente como cajas, como suministros y tirando, ¿no? Como números, podríamos decir. Está la justificación, ¿no? El tema de que están quemados, de que hay mucho trabajo, pero hay que pensar también en muchas ocasiones de que no solo mover cajas, un trabajo totalmente digno, no digo que no, por Dios, pero lo que estás moviendo no son cajas, son personas, son seres vivos que piensan, que reflexionan, que tienen un background, que tienen una vida detrás, ¿no? Y que las trates como simplemente objetos, eso, y más en un trabajo tan, digamos, tan sensible, tan difícil, porque si tú pinchas a una persona, por ejemplo, que tiene ansiedad o es sensible, se desangra. Si tú le pinchas, se va a desangrar porque es una persona muy susceptible. Y si a boca de un profesional le dices, oye, no tienes solución, que eso le pasó a un familiar mío cercano, dijo, oye, no tienes solución, es para decir, me levanto y no vuelvo más a tu despacho. Porque esto es de sinvergüenza total. ¿Entendéis? O sea, el tema de que estamos en un trabajo que sí, estáis quemados, sí, lo sé. Hay muchos casos, sí, lo sé. Y más hoy en día con las redes sociales y con el tema post-COVID. Lo entiendo. Vale, de acuerdo. Pero una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Esto es como un asesino. Vale, has vivido toda una vida, ¿vale? Digamos, de tortura, ¿vale? Y de maltrato. Pero no justifica que mates a una persona por la cara. ¿Entendéis? Es muy exagerado, lo entiendo, pero es un nivel muy inferior. Pero, ostras, es que con una palabra puedes destrozar a esa persona. Claro, yo me voy en plan, que me pasó a mí hace unas semanas, porque yo estoy en el tema de derivación para que me deriven a mi centro de terapia para no pagar, básicamente. Y entonces fui a la Seguridad Social. ¿Qué pasó? Que fui un viernes por la tarde, viernes a mediodía, así serían la 1, las 2, y entonces entro y los médicos ni me dirigen la palabra, me dicen,
lo de la terapia para allá. Vale. Entro, no hay nadie, empiezo a revisar los sitios, no hay nada. Salgo y digo, oye, que aquí no hay nadie. Y me dice, pues pega un chillo o algo, alguien habrá. No voy a pegar un chillo porque tengo ansiedad social, entonces ya esa situación, yo ya estaba casi temblando. Vuelvo a entrar, me aseguro que no hay nadie porque como hay alguien me muero. Y vuelvo a salir y sale una señora y me dice, es que los viernes por la tarde no hay nadie. Tía, no me estás viendo que estoy dando aquí vuelta, no me lo puedes decir antes. ¿Cómo que pego un chillo? En vez de decirme pega un chillo, dime, es que no hay nadie. Claro. Pero me dices a malas maneras. Y claro, ahora a mí no me apetece volver, al menos volver sola, porque me da la ansiedad, pero es que entiendo que haya sido una mala jornada o hayas tenido un mal día, pero jolín, estás viendo a una persona que está yendo justo a lo de terapia y le estás hablando así. Es que no. Ni pie ni cabeza. Mira, te cuento la anécdota. La anécdota de esta persona en concreto, este familiar cercano, también tiene ansiedad social, agorafobia también. ¿Vale? Y le comentaron eso. Imagínate imagínate en esa posición que te lo dicen así, oye, no tienes solución. Con 15, 16 años, siendo una cría, ¿vale? Sí, imagínate, y te dicen, oye, no tienes solución, ¿eh? Imaginaos, o sea, ya es tan fuerte como eso, o sea, tú imaginas una persona, ¿vale? Imaginas que sus padres, ¿vale? No están apoyando a esa persona en concreto, o sus tíos o lo que sea, ¿vale? Imaginaos a esa persona en concreto que nadie le está apoyando, viene un profesional, la única persona a la que puede recurrir y le dice no tienes solución. Claro. ¡Qué huevazo! Se le cae el mundo. Sí, lo que me pasó a mí la primera vez que fui, claro, como yo tiendo a contar mis problemas riéndome, claro, no me querían, en plan, mi madre dijo que no querían que me dieran pastillas, entonces dijeron, Sheila, tú no tienes nada, tira para tu casa. Entonces, claro, yo a un puto corte de morirme, pues estaba en plan, entonces, ¿qué hago? ¿Me mato? No puedo tomar pastillas, no puedo hacer nada, y encima un profesional me dice que yo no tengo nada, pues será que yo lo estoy exagerando. Entonces fue un boom para mi puta cabeza, en plan, lo estás exagerando todo, eres una victimista de mierda. Y ya está. En muchas ocasiones lo veo con esa visión de, digamos, de decir, mira, vamos a ir rápido, que tengo muchos pacientes más. Exacto. Y tirando, ¿vale? Yeah. Y eso es que lo digo otra vez. No somos cajas, y me incluyo porque también me ha pasado. No somos cajas, no somos material, somos personas y no somos, digamos, vamos a ver, si a mí se me cae la caja y se me rompe o se me abolla, no pasa nada, es una caja. Pero nosotros, si nos pinchas, sangramos demasiado en muchas ocasiones. Y que una persona supuestamente profesional me diga usted que no tengo solución es para decir, parece yo que sea el profesional en esta sala y tú seas mi paciente, porque vaya vergüenza ajena que me está otorgando usted. Pues sí. Por eso digo ¿por qué hablo de este seguro social? El tema del dinero, el tema de la predisposición, el tema de que el gobierno, digamos, tenga esa visión en la seguridad social, que sí, la hay por el tema de que, vaya, la seguridad social supuestamente pública, pero una cosa quita la otra. Quiero decir, lo privado equivale normalmente a calidad, normalmente a una posición correcta. ¿Por qué? Porque se paga. Si es público, te puede tocar algo bueno, gente profesionales a tener en cuenta, otros profesionales que no. Pero vaya, muchas veces el público realmente te sientes, pues eso, como un número más. Por eso digo que a veces hay que también enfatizar, ¿no?, en ocasiones el tema de la seguridad social y verlo que no solo es el tema de serlo público, que también es importante que sea público porque, vaya, por ejemplo en Estados Unidos, ¿qué pasa? Ya, allí es una mierda. Exacto. Nosotros lo vemos como algo, digamos, en ese sentido distópico. Impensable. Claro, lo vemos como algo inconcebible, cuando ahí es algo totalmente normal. Pagar no sé cuánto dinero para una operación o por algo, vamos, básicamente directo, algo que tiene que ser sí o sí, ¿no? En ese sentido lo veo bien, pero ¿qué pasa? La calidad. La calidad es muy importante también y sobre todo, por ejemplo, esto la gente no lo ve y dice, bueno, sí, esto es problemas mentales. A ver, esto es lo mismo que, por ejemplo, la cirugía, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hablar del tema de corazón, ¿no? El pecho descubierto. Si nos toca un cirujano que no sabe
ni siquiera, o no sabe ni siquiera cómo tocar, le tocas y quizás lo matas. Claro. Lo va a matar, ya. Quizás lo matas. Pero por eso digo que quizás estoy hablando de forma muy fantasiosa y parece que estoy en el Mago de Oz, ¿no? Pero sí que es verdad que en este tipo de cosas hay que pensar 2 veces lo que vas a decir. Y parece mentira que yo lo esté diciendo cuando no soy ningún profesional. Parece mentira, parece, no sé, o sea, tenéis todo un registro, tenéis toda una historia de profesionalidad, y que yo os tenga que decir esto, se me cae la cara de vergüenza en muchas ocasiones, ¿no? Y es simplemente eso, el tema de que también, de posición de poder, otra cosa, posición de poder. A ver, al final el tema del propio médico, el propio psicólogo, te puede decir perfectamente, oye, estás bien, lo puede terminar él, ¿eh? Y ya está. Y si no tienes nada, tirando. Que a lo Eres mejor como lo nada. tienes. Exacto. Es que lo que, por ejemplo, pasó a Sheila, Claro. ¿no? O el tema de, por ejemplo, la pendeja esta de turno que le dijo a esta persona en concreto que no tiene solución, ¿vale? En ese sentido dices, ostras, es que yo tengo una posición de poder destrozarte. Y me da igual, y arraso con todo lo que hay, y me da igual lo que eres, lo que dejas de ser, ¿eh? Te vas a supeditar a lo que yo hago. ¿Por qué? Porque yo estoy alabado por la Seguridad Social. Así que eso no importa nada. Imaginaos lo que hacen este tipo de cosas. Y mira que yo soy una persona muy imparcial y veo las 2 caras de las 2 caras de la moneda. Porque sí, porque hay que verlo en muchas ocasiones para juzgar algo, ¿no? Pero hay cosas que no son justificables. Y el tema de destrozar a una persona por el hecho de estamos hasta el cuello de trabajo me parece injustificable, y eso no debería hacerse, y vaya, y tienes que trabajar como un profesional, no como una persona que está ahí por estar. Yo esto Ya. me lo voy a llevar a la hostelería, perdón. Exacto. Porque, o sea, no porque tú vengas a las 3:30 de la tarde, vale, a lo mejor te hago el plato como a la hostia, pero no te voy a escupir el plato, no te voy a hacer medio plato, no te voy a no servir. O sea, da igual que vengas a las 9 de la mañana, que vengas a las 3 de la tarde, yo te voy a servir igual. O sea, porque me toca joderme, porque es mi trabajo, y da igual que haya tenido un mal día, mala semana, mala experiencia, o haya venido un tonto de turno y me haya jodido entera. O sea, es mi trabajo, me toca hacerte el plato, porque si no encima tú te me vas a quejar a mí, o sea que... Claro. Y encima es un trabajo que en realidad depende de los demás, de la crítica de los demás, Exactamente. o de lo que estás realizando, lo que puede o aportar a los demás. Al final es un servicio que haces, ¿sabes? No es como, por ejemplo, ser un autónomo, que básicamente lo que haces es hacerlo porque tú eres tu propio jefe y puedes hacer tus propias cosas, ¿no? Por ejemplo, en el programa, yo, por ejemplo, puedo hacer un episodio, ¿vale? Cabreado o con 4 cosas puestas, pero ¿quién va a afectar? Solo a mí. Pero aquí es que afecta a los demás. Ese es el punto. Tú puedes hacer el trabajo como tú quieras, solo si te afecta a ti. Pero si te afecta a los demás, sea un poco profesional, al menos, por Dios. Un poco Intenta de empatía también. que nosotros también tenemos empatía de ti con respecto a que estás hasta el cuello de trabajo. Pero es que todo el mundo también hasta cierto punto está hasta el cuello de trabajo. Pero no por ello tiene que salirse del margen de decir, vale, soy un profesional y a partir de todo eso voy a sobreponerme, ¿no? Y con esto ya llevamos bastante tiempo en el programa. Espero que os haya gustado. ¿Os ha gustado el programa? Sí, bastante. Me alegro. Ya sabéis, todos los miércoles a las 9. Alguna que otra ocasión hacemos episodios sueltos ahí, por ejemplo, hablando por Discord, ¿no? De hecho, tengo algunas ideas en concreto que me gustaría tratar. Y de hecho, otra idea en concreto que, bueno, hoy no se ha podido realizar, porque he hecho algunas que otras, pruebas, pero no se ha podido. ¿Se podrá hacer? Sí, eso está claro, porque yo creo que es una idea interesante. Sí. Y nada más, espero os ha gustado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós. Venga, adiós.